Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros, el programa de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Después de 5 años de guerra civil en Sudán del Sur, en África Oriental, un acuerdo de paz firmado el año pasado por el presidente Salva Kiir y su oponente Riek Machar por fin da esperanza. Y aunque se admite que varias personas han sido asesinadas desde entonces, es mucho menos de lo que el país ha visto en 5 años de guerra civil. Desde el 15 de diciembre de 2013, el conflicto armado entre los partidarios de cada lado ha dado cientos de miles de muertos y ha obligado a 4 millones de personas a huir de sus hogares. Nuestros reporteros fueron a Bentiu, una de las ciudades más afectadas por la guerra y el hogar de 100.000 personas desplazadas. Allí fueron testigos de negociaciones entre antiguos enemigos. Nos acompaña precisamente Bastien Genoui, él es uno de los realizadores del reportaje que veremos a continuación. Bastien, gracias por acompañarnos. ¿Y cómo ha sobrevivido este acuerdo de paz durante el último año? Bueno, los combates se han detenido en la mayoría del país. Desde la firma del acuerdo de paz, desde el cese al fuego, hubo algunas emboscadas durante los primeros días, pero no tan grande comparado como el año anterior en la guerra civil. Aún hay algunos grupos rebeldes en el sur del país luchando contra el gobierno, pero en la mayoría de Sudán del Sur el acuerdo de paz está siendo implementado. Gracias, Bastien. Invitados entonces a ver el siguiente reportaje. Día de celebración en la iglesia Santa María de Bentiu. El general Tor, líder de los rebeldes en la región, tiene por fin acceso al campo de refugiados más grande de Sudán del Sur, ubicado en un territorio controlado por el gobierno. A su izquierda está un ministro oficialista. Gracias a un acuerdo de paz firmado en septiembre de 2018, por fin rezan juntos después de 6 años de guerra civil. Si queremos que dure, tenemos que reemplazar la cultura del miedo por la cultura de la paz. Si no nos perdonamos los unos a los otros, todos moriremos y no habrá más país. Esos encuentros son cada vez más frecuentes en el país desde un apretón de manos entre el presidente Salva Kiir y su principal enemigo, el jefe de la oposición armada Riek Machar. Hubo acuerdos de paz en el pasado, pero fracasaron. Por tanto, el sacerdote es prudente. Lo que puedo decir, gobernador, es que necesitamos la paz y no queremos una paz que nos lleve otra vez a la guerra. Ustedes que hacen la guerra, díganos la verdad. Más de 100.000 personas viven en el campo de desplazados construido cuando empezó la guerra en 2013. Entre ellos se encuentra una mayoría de Nuer, la etnia del jefe de la oposición. Deben vivir bajo la protección de las Naciones Unidas por miedo a las masacres étnicas. 1.538 cascos azules defienden el campo las 24 horas. El conflicto es extremadamente violento en la región de Bentiu, lugar estratégico cuyo subsuelo rebosa de petróleo. En estas imágenes grabadas en 2014, los soldados del ejército gubernamental celebran su victoria. Acaban de sacar a los rebeldes que controlaban el territorio hasta entonces. Huyeron no sé a dónde. Matamos a alguno de ellos y otros huyeron con sus armas. En aquella época, los militares aseguraban a los civiles que podían permanecer seguros en sus casas, aunque la ciudad estuviera en un estado avanzado de destrucción. Hicimos lo mejor que pudimos y les ganamos. La situación volvió a la normalidad y los civiles pueden regresar. Sin embargo, algunas semanas más tarde, una de las peores masacres de la guerra ocurría en Bentiu y obligaba a decenas de miles de civiles a huir hacia el campo. Niayan vive aquí desde entonces. Toda su vida está circunscrita en este pequeño perímetro controlado por la ONU desde que su ciudad fue destruida durante los combates. Los desplazados están hacinados en tugurios y el acceso al agua es difícil. Todos los habitantes tienen alguna esperanza de que el acuerdo de paz por fin contribuirá a mejorar su situación.
Sé paciente, un día vendrá en el que las cosas serán más sencillas para nosotros. Mientras tanto, nos quedamos aquí y no tenemos dinero. No sé lo que nos vaya a traer ese tratado de paz, porque son los hombres los que negocian. Nosotras las mujeres solo debemos trabajar para poderles brindar algo a nuestros hijos y no sabemos nada más. No podría explicar lo que está pasando, solo soy una mujer. Niayan vive aquí sin su esposo, quien es capitán de las tropas rebeldes y tuvo que refugiarse en el país vecino de Sudán después de recibir un disparo en la pierna. No recibe noticias de él desde hace 3 años. Su caso no es el único. En este refugio, otras mujeres viven en la misma situación. Se apoyan mutuamente. Ni siquiera tenemos tiempo de descansar. Todo se consigue a fuerza de trabajo. Nos vamos por la mañana y volvemos por la noche. Es verdad que también debo trabajar y si me voy sin nadie para vigilar nuestro refugio, seguro nos roban. Ojalá pudieras quedarte más seguido para vigilar y que cuando no estés disponible pudiéramos encontrar a alguien. Después de 5 años en el campo, Niayan no aguantaba más. Durante los últimos meses terminaron los combates y entonces decidió salir. Como prueba de que ya es posible ir a la ciudad, unos taxis hacen el trayecto desde el campo. Sin embargo, las carreteras siguen siendo peligrosas. Ocurre uno que otro ataque y hace falta más seguridad. Quiero que cada uno de ustedes esté alerta, que estén listos para reaccionar y hacerlo correctamente. Puede ocurrir algo en cualquier momento. Nos vamos a ir del punto Sierra 8. Puede haber tanto civiles como militares y les pido que estén atentos. Vamos a empezar con la patrulla muy pronto. No se sorprendan si ven mucho movimiento en toda la zona. Los cascos azules patrullan varias veces a la semana. Aunque no haya combates alrededor de Bentiu, las mujeres siguen corriendo el riesgo de una agresión, muchas veces por su origen étnico. Queremos mostrarles el poder de las Naciones Unidas, que la ONU está presente aquí. Y que vigilamos los alrededores para que los criminales se abstengan de pasar por aquí. Las mujeres con las que se cruzan en el camino vienen por leña, la cual es indispensable para cocinar. Sin embargo, es imposible hacer el trayecto de forma segura sin su acompañamiento. Antes de que existieran las patrullas de la ONU, era muy peligroso para las mujeres. Los soldados amedrentaban a las niñas y a las mujeres. A pesar del cese de los combates, es imperativo estar en el terreno. Los acuerdos de paz se acaban de implementar y entonces debemos permanecer ahí para garantizar la seguridad. Cuanto más nos quedemos, más seguro se va a volver. Cuando lo sea completamente, podremos irnos. Algunos minutos más tarde, se cruzan con 2 militares de Sudán del Sur. Ellos son los que sembraban el terror entre la población hasta el cese al fuego. Hoy vienen a saludar pacíficamente al regimiento mongol. No estamos en patrulla, solo venimos a visitar a nuestras familias cerca del río, en Mancuec. No hay más patrulla desde que se firmó la paz. De hecho, cuando nos fuimos, nos cruzamos con soldados rebeldes. Vamos a cruzar su territorio y no habrá ningún problema. Mientras los soldados terminan su patrullaje, una reunión importante tiene lugar al sur de Bentiu. Del pueblo de Leer no quedó nada después de la guerra. Gran parte de su población huyó. No obstante, aquí es donde ocurren las negociaciones.
El gobernador recibe a uno de los jefes de los rebeldes. El objetivo de sus conversaciones es lograr reunir los dos ejércitos, la única forma de acabar definitivamente con el conflicto. Tenemos que asegurarnos de que la paz sea verdaderamente implementada. No podemos permitir que alguien, por ejemplo, unos jóvenes, vayan y destrocen los campos, sean de poblaciones dinka o nuer. Un gobierno de transición debía crearse el 12 de mayo de 2019, pero las negociaciones no fueron lo bastante rápidas. Se necesitarán por lo menos otros 6 meses para fusionar los dos ejércitos. Daremos órdenes a los militares. Si ustedes son soldados del gobierno, entonces diríjanse a los cuarteles. Si hacen parte de los rebeldes, diríjanse hacia las zonas controladas. No queremos ni intimidación, ni ataques, ni ninguna otra forma de violencia. Esas negociaciones les devolvieron por primera vez la esperanza a los habitantes de Sudán del Sur. En Bentiu, la ciudad aniquilada durante la guerra. Los desplazados regresan poco a poco y empiezan a reconstruirla. Ahí nos encontramos con Niayan. Desde enero dirige un pequeño restaurante con sus amigas. Son las primeras habitantes del campo en iniciar un negocio aquí. La mayoría de las mujeres no pueden desarrollar ese tipo de actividades. En un futuro tendremos que dar dinero para financiar ese tipo de proyectos y así ayudar a que todas las mujeres puedan salir adelante. El hecho de poder trabajar de nuevo les da la esperanza de volver a una vida normal. Estamos muy agradecidas. La ayuda que recibimos nos permitió tener este restaurante, mientras que antes lo único que podíamos hacer era ir por leña y ayudar a venderla. La familia de Niayan recuperó un pequeño lote en la ciudad. Sus hermanas viven allí con sus hijos. Sin embargo, no se trata de permanecer ahí de forma definitiva. Teme perderlo todo de nuevo, como ocurrió cuando empezó la guerra civil en 2013. No sabemos todavía si la guerra se acabó. Los conflictos tribales siempre han existido aquí, incluso antes de la guerra civil. Siempre nos enfrentamos a la guerra. Crecimos con ella. Por eso conservo mi refugio en el campo de desplazados y así, si la guerra estalla de nuevo, puedo estar ahí segura con mi familia. Cada noche se devuelve al campo para conservar su puesto. Más de 10.000 personas han dejado su refugio en los últimos meses. Como ella, los que viven todavía en el campo no se atreven a creer en una paz duradera. Las heridas son demasiado profundas como para cerrarse tan rápidamente. ¿Hay alguna oportunidad ahora para que el líder de la oposición regrese a Yuba? Eso es muy difícil de decir por muchas razones. La primera es que Riek Machar, líder de la oposición, y Salva Kiir, presidente de Sudán del Sur, se odian mutuamente. Fue muy difícil llevar a cabo las negociaciones de paz de acuerdo con algunas fuentes que participaron en los diálogos. Los dos hombres no pueden hablarse el uno al otro. Esto luego de lo que ha sucedido en los últimos 5 o 6 años en la guerra civil y todas las atrocidades que se cometieron. Fue un gran problema para ellos. Luego la situación política. Los dos políticos deberían negociar un acuerdo transicional y este gobierno debía haberse instaurado en mayo, pero aún estamos a la espera. Y viendo cómo han sufrido los ciudadanos de Sudán del Sur, ¿es difícil ver cómo podrán coexistir juntos en una forma pacífica?
Sí, exacto. Es difícil imaginarse cómo podrían coexistir juntos, luego de las atrocidades que les ha tocado enfrentar. He viajado bastante en Sudán del Sur, desde el norte al sur, desde el este al oeste, y en todas partes del país se pueden escuchar historias de masacres, torturas y violaciones en masa. Todas las familias conocen a alguien que tuvo que huir de su aldea o pueblo para escapar de la violencia. Así que es muy difícil imaginar a las personas de Sudán del Sur que permanezcan juntas como un todo. Pero el año pasado estuve en Juba, en octubre, para la celebración de paz. Estuve en los campamentos donde viven las personas que fueron desplazadas internamente y algunos que viven fuera de ellos, y conviven, cantan y bailan con los soldados que los amenazaron durante unos 6 años y les pedían por la paz, y les preguntaban si podían ser hermanos y hermanas. Así que si es que los sursudaneses vivían juntos, ellos esperan poder hacerlo. Háblenos ahora brevemente de la hambruna de la cual la ONU ha alertado. ¿Cómo puede suceder esto dado el primer año tras el acuerdo? Bueno, todo se destruyó durante la guerra. Las personas tuvieron que huir de los pueblos. Todos los cultivos fueron arrasados. El ganado también. Entonces no había comida. Además, el país está muy poco desarrollado. Por ejemplo, solo tienen una vía pavimentada entre Juba y Uganda, que es el principal importador de bienes para Sudán del Sur. Los gobiernos invierten más en el sector de las Fuerzas Armadas y no en el sector de salud, educación o alimentos. Así que las personas solo recaen en ellas mismas y en el programa de Naciones Unidas para encontrar alimento. Pero es muy difícil para la ONU abastecer a todo el mundo, por eso podría haber hambruna en los próximos meses. Gracias a Bastien Genoui, uno de los realizadores de este reportaje, y a ustedes también gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.